Sí. La seguridad y los derechos humanos son valores democráticos que no es de exclusividad de la derecha ni es de exclusividad de la izquierda. Ni son independientes. Ni son independientes, son dos hermanos. En Colombia, discutir es fácil. Escuchar, en cambio, exige algo más. Tiempo, apertura y, sobre todo, voluntad. Este café cruzado nace justamente de ahí, de sentar a dos orillas distintas en una misma mesa. No para que se convenzan, sino para que se entiendan. Porque en un país atravesado por las diferencias, conversar bien ya es en sí mismo un acto poderoso. Hoy con Bruce McMaster y Edward Álvarez. Si quieres, como para tocar temas, no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría muchísimo poder conversar contigo como de dos o tres temas grandes que yo te propongo, y por supuesto lo que tú propongas alrededor de qué hacer con Colombia. Oye, qué vamos a hacer con este país, porque este país no logra encontrar un camino para trabajar conjuntamente, porque seguimos tan polarizados, porque seguimos dándonos esas peleas tan intestinas que yo sinceramente muchas veces ni siquiera comprendo. ¿Tú qué opinas? Es decir, ¿tú qué dirías? Tú has representado gente a la que yo le tengo inmenso aprecio, y siempre he dicho, bueno, sentémonos y si tenemos alguna diferencia conversemos, pero no parece que fuera como la regla en Colombia hoy día. Pues. Bruce, yo creo que nosotros como Estado colombiano, nosotros no hemos superado las cicatrices de la guerra de los 1000 días, de la violencia política de finales de los 40 y mucho menos estas guerras que hemos tenido en el marco del conflicto armado. Yo creo fundamentalmente que hace falta en la política, hace falta en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, amor. Hoy en día la política se hace sin amor. Entonces, cuando la política no se hace con amor, pues se hace es con odio, se hace es con segregación, se hace es con estigmatización. El odio es el valor o el antivalor que domina la política en Colombia y que domina en muchas ocasiones la forma de gobernar este país. Y hay como dos formas de odio, me parece a mí, porque está el odio, digamos, ese que lleva a uno por dentro y del cual no puede superar. Y está el otro, como el odio, yo lo llamo el odio funcional. Hay gente que cree que además el odio le sirve para hacer política, le sirve para que para representar a un grupo grande de personas que efectivamente tienen dolores viejos y que quieren de alguna forma utilizarlos para el tema electoral, ¿no? Uno ve como de los dos tipos. Yo creo que el uno y el otro, pero sobre todo el último que usted ha mencionado, nos lleva a pensar que es posible que la sociedad colombiana y sobre todo la política colombiana está enferma. Yo creo que nuestros políticos están enfermos de todos los lados, incluyendo los lados del centro. Los demócratas que se dicen, los de derecha, los de ultraderecha, los de izquierda, los rojos, amarillos, los verdes. Sí. Yo creo que estamos enfermos y yo sí creería que hay que pensar seriamente sobre la salud mental de aquellas personas que hacen o que hacemos el ejercicio de la política. Y la responsabilidad, ¿no? Porque es que como que se dicen una cantidad de cosas, se genera una cantidad de sentimientos, se genera una cantidad de reacción dura que tiene consecuencias, y como que no somos conscientes de las consecuencias de qué puede significar que en una comunidad de 52 millones de personas pues no nos concentremos en las cosas importantes. Tú dices ahora el amor, y yo me pongo a pensar, sí, y también el desarrollo social, y también superar la pobreza, y también la inclusión, y no nos concentramos en eso, y nos concentramos como en una cantidad de discusiones que además no son tan importantes. Me llama mucho la atención lo que mencionas de lo de la guerra de los 1000 días, porque puede ser cierto, pero deberíamos tener la madurez y la responsabilidad para decir, bueno, pero vivimos una sola vez en la vida, en la historia, y la oportunidad de esta generación es la de sacar las cosas adelante y sacarlas bien. Usted lo acaba de decir, porque está primero la política y después está la institucionalidad, después está la patria,
después están nuestros valores democráticos, después están nuestras comunidades, después están. Entonces, cuando nosotros colocamos la política primero en una relación entre hermanos, en una mesa, en un paseo de olla o en cualquier actividad, entonces hoy en día, hay familias que se están destruyendo, hay hermanos que se están destruyendo, hay comunidades que se están destruyendo por la política, cuando la política lo que nos debe es unir, pero la verdadera vocación del que hace la política o del servidor público debe estar centrado en el amor, y lo que hace es el odio y la segregación y genera este tipo de situaciones tan complejas. Me hiciste acordar de una conversación en la que tuve oportunidad de estar, fue pública, pues, el día que hubo el atentado contra Miguel Uribe. Con Miguel Uribe estaba un grupo grande de políticos allí, y yo les decía, en un encuentro que organizó en una universidad temprano en la mañana ese sábado, yo les decía, la política no puede ser tan importante, la política no es tan importante y nos estamos gastando mucho de nuestra energía en la política, que no es otra cosa, digamos en esta versión, que como identificar quién tiene el poder, quién maneja el Estado, quién maneja los contratos, quién hace los nombramientos, y no estamos pensando verdaderamente en la comunidad, en la ciudadanía colombiana. Un político me dijo, no, la política sí es muy importante, y ustedes no pueden despreciarla, y todo es político. Y puede ser cierto, pero no todo es la pugna por el poder, que no es lo mismo que la política. La política puede ser, imaginémonos las mejores formas de mejorar la salud, imaginémonos las mejores formas de incluir a los pueblos indígenas, imaginémonos las mejores formas de superar la pobreza. Eso es la política, digamos, o la política bien pensada y la política grande, digamos. Y está la política pequeña, que es la del poder. Pues, para terminar este tema, comparto plenamente con lo que usted menciona, pero yo creo que las personas que hoy en día están aspirando a la presidencia de la República y los que se van a posesionar ahora en el Congreso, y el próximo año los candidatos que van a ser a las gobernaciones, a las alcaldías, a las corporaciones como los consejos y la asamblea, deberían hacerse las siguientes 3 preguntas. Yo voy a hacer política y voy a gobernar con amor. Segundo, mi comportamiento, mi accionar está ligado frente a los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. Entonces, siempre que me reúno con un contrario, estoy pensando lo contrario de él. Estoy pensando en cómo genero yo ventaja o desventaja en un diálogo, en una conversación, en una concertación, y no estamos pensando de verdad en función de los territorios, en función de las comunidades, en función del país, porque todos podemos estar incluidos allí con nuestra diversidad, con nuestras diferencias. Recuerdo bien, Catatumbo es un símbolo muy fuerte, digamos, de esos territorios colombianos. Es uno de los territorios colombianos en donde como que no hemos logrado verdaderamente incluirlo dentro de la sociedad colombiana. El Estado colombiano no ha sido capaz de ofrecerle derechos a la gente, no los tenemos muy abandonados. Es como, además, por él se lo pelean una cantidad de grupos criminales, y ahí la población del Catatumbo finalmente como la gran víctima de toda la situación, ¿no? Para mí, hablar del Catatumbo me genera un sentimiento no de dolor, me genera un sentimiento de tristeza, ¿cierto? Me genera mucha preocupación. Esa fue la tierra donde yo nací, donde yo me formé, fui el primer defensor de derechos humanos de la región del Catatumbo, salí exiliado allí con una gestión que en su momento hizo el padre Francisco de Rú, cuando apenas tenía 19 años. Y nosotros hemos vivido una historia muy difícil. Usted hoy en día, cuando fue director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tuvo la oportunidad de ir al municipio de Tibú, y no hay una calle pavimentada, no está pavimentada la vía Cúcuta, Tibú, ni Tibú, El Tarra, Convención, El Carmen, La Mata, son unas vías estratégicas para la región del Catatumbo. Nosotros vivimos muy fuertemente la violencia de los 40 y el conflicto armado en la región del Catatumbo no ha sido leído desde el nivel nacional. Nosotros hemos vivido unos procesos de paz en la región del Catatumbo, el proceso de paz del EPL después de la Constitución del 91, del Ejército Popular de Liberación Nacional, después el proceso de paz de las autodefensas en el gobierno de Uribe en el año 2006, y después el proceso de paz con las FARC
en el año 2016, también en la región del Catatumbo. Y a pesar de todo eso, a pesar de que estuvimos en el ojo del huracán frente al primer hecho de desaparición forzada que ocurre en Colombia, que fue la desaparición de los 17 comerciantes Sí. de Ocaña en el Magdalena Medio, que la Corte Constitucional en el año 2004 por primera vez hay una sentencia condenatoria hacia el Estado, después de los falsos positivos de Soacha, de centenares de masacres por parte de las autodefensas en el año de 1999, cuando ingresa Mancuso y Castaño a la región del Catatumbo, después de que el Comité Internacional de la Cruz Roja lleva más de 56 años de estar en Colombia y en el Catatumbo hablando del derecho internacional humanitario. Desde el año pasado tenemos una guerra muy compleja, es una guerra muy diferente a las guerras que hemos vivido durante todas estas décadas, porque es una guerra entre guerrillas, es una guerra intraguerrillas, entonces es una guerra entre hermanos, es una guerra entre caínes. Y muchas de las personas que murieron allí, que fue la población civil, pero un grupo importante que fue de las FARC y del ELN, es una guerra muy desastrosa, porque los muertos son de un lado y del otro son hermanos, hermanos de sangre, Sí. primos de sangre, porque pues, la región del Catatumbo está armada de gente que es de allá, Y familia, de no familia son que están allá. sí. Y se genera crisis humanitaria que van más de 107.000 desplazados en el marco de 2 procesos de paz. Sí. O sea, estaba en paz en la región del Catatumbo. Teníamos 2 procesos de paz, unas con el ELN y unas con las FARC. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Porque desde Bogotá hemos creído que la solución al conflicto o la situación del Catatumbo se resuelve bien haciendo procesos de paz y olvidándonos de la región del Catatumbo, como ha ocurrido en todos los gobiernos, o bien por la vía militar. Y en este caso, la gran crítica que yo hago es la determinación de declarar objetivo de alto valor a personas. Objetivo de alto valor fue megateo. Sí. Y lo neutralizaron y hay 20.000, Sí, 10 sí, megateos. sí, sí. Objetivo de alto valor es el territorio. Es el territorio y son las comunidades para que el Estado llegue en conjunto con toda la institucionalidad. Y una pregunta, te interrumpo. ¿Eso ha cambiado, digamos, a lo largo de los últimos gobiernos o tú lo sientes igual, digamos, desde la óptica de Catatumbero? No, yo creo que después del proceso de paz con las FARC hubo un momento de aclimatamiento de la región del Catatumbo, Sí. pero en épocas de pandemia, la fuerza pública se quedó en pandemia los 4 años en el gobierno del presidente Duque. La fuerza pública, después del presidente Duque para acá, hasta este gobierno, ha actuado como si fuese el Comité Internacional de la Cruz Roja, neutral, independiente y demás cosas. Y vuelvo al tema de objetivo de alto valor. ¿Por qué, doctor Bruce? Porque si nosotros creemos que objetivo de alto valor es la región del Catatumbo para que llegue a la institucionalidad, eso incluye que lleguen 2 valores democráticos que son hermanos, que es la seguridad y los derechos humanos. Sí. La seguridad y los derechos humanos son valores democráticos que no es de exclusividad de la derecha ni es de exclusividad de la izquierda. Ni son independientes. Ni son independientes, son 2 hermanos. Entonces, ¿cómo exigirle desde la región del Catatumbo a un gobierno central que defienda los derechos humanos si no permitimos, si no apoyamos, si no fortalecemos la presencia de la fuerza pública y la seguridad en la región del Catatumbo? Sí. Yo creo que sobre eso ya hemos aprendido, como en el tema del Cauca, donde los indígenas están reflexionando de que no hay que sacar a la fuerza pública, hay que permitir que la fuerza pública llegue a los territorios, pero sin falsos positivos. Sí, pero fuerza pública respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Entonces, la nueva dirigencia de este país en los territorios, tenemos que pensar que esos 2 valores democráticos tienen que llegar a la región de Catatumbo, más la inversión social y todo lo que se requiera. Quizás lo que uno le termina generando, yo comparto mucho lo que dices, pero lo que termina generando como más angustia es que seguramente ya hay más territorios de Colombia que están viviendo situaciones muy similares, ¿no? Claro que cada uno tiene su especificidad. Una cosa es el Catatumbo, otra cosa es Chocó, otra cosa es Nariño, otra cosa es Cauca, Putumayo, pero al final termina viendo como
algunos elementos en común, esa hermandad entre seguridad y presencia, digamos, del Estado y defensa de derechos humanos, me parece que debería ser como el rector probablemente del actuar en esos territorios tan complejos, ¿no? Me hace recordar de algo que me acordaba ayer, Eduardo. La gente, que es una anécdota, cuando hubo, y ahora que mencionaste a Megateo, cuando hubo el conflicto en el año 2012, el paro armado del año 2012, Megateo decidió que una de las cosas que iba a hacer para afectar la población era secuestrar los billetes, secuestrar la plata, o sea, se quedó con toda la plata, no había efectivo en ninguna parte. Y me senté yo en ese momento con el sector financiero a decir, bueno, ¿cómo hacemos para crear billeteras electrónicas que permitan que la gente pueda, entre ella, digamos, hacer transacciones y que la señora que recibe, por ejemplo, Familias en Acción, pueda ir a una tienda y pagar con el subsidio o con el subsidio condicionado a la transferencia condicionada de Familias en Acción? Ahí nacieron las billeteras electrónicas en Colombia. El sector financiero decidió apoyarnos y lanzó las primeras billeteras electrónicas, ¿no? Que fue una anécdota del tipo de cosas que pasan en nuestro país. Pero para terminar la región del Catatumbo, el nivel central no se ha dado cuenta que la capacidad, que el conflicto del Catatumbo se expandió a la serranía del Perijá, sí, se expandió al área metropolitana de Cúcuta, se expandió hacia las goteras del Magdalena Medio Santanderiano con Bucaramanga. Arauca. Y, pues está hacia el otro lado de Arauca, porque además el Estado no ha tenido una política sostenida en materia social, sostenida en materia ambiental, sostenida en materia de derechos humanos, sostenida en materia de seguridad. Entonces cada gobierno llega con su plan. Entonces en Belisario Betancur o antes el Fondo de Seguridad Social, después el PNR, después la Red de Seguridad Social, la Acción Social, DPS, ART. O sea, a cada persona que llega a gobernar este país se le ocurre un modelo totalmente diferente. No tenemos una política de Estado para recuperar los territorios. Hasta que no tengamos una política de Estado en todos esos ámbitos sociales, territoriales, ambientales y de desarrollo, va a ser imposible recuperar esas regiones. Sí. Un último tema de los que nos propusieron para la conversación que a mí me parece muy valioso es el tema del conflicto y la tensión tan fuerte que se presenta, digamos, con algunos de los pueblos indígenas y con algunas organizaciones indígenas y el desarrollo de nuevos proyectos. Estoy hablando de consultas previas, estoy hablando de la licencia social. ¿Tú cómo ves eso, Eduardo? Porque yo de verdad que digo, nos estamos perdiendo de mucho, ¿qué no estaremos haciendo bien? ¿Qué no está planteando, digamos, eventualmente el Estado o no está planteando el sector privado que debería o que está esperando las comunidades indígenas? ¿O dónde se le está yendo la mano a las comunidades indígenas? Porque a veces me parece que también hay algo de eso. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que aquí ha habido de todo. Aquí ha habido también desconocimiento de las empresas sobre los principios rectores de debida diligencia, sí, sobre derechos humanos, entre ellos está la debida diligencia sobre consulta previa. Pero yo quisiera como plantear unas posibles salidas a este tema. La consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas, en este caso usted menciona a los pueblos indígenas, y el garante de la consulta previa es el gobierno nacional. Sí. Entonces ese es el gobierno nacional el que le dice a una empresa, el que entrega una licitación, el que adjudica un proyecto de hidrocarburos, el que lleva a una empresa allá bajo unas supuestas reglas de juego y la empresa llega allá y se encuentra con que ya no era consulta previa con 5 comunidades, sino con más comunidades y con unos pasivos sociales, ambientales y de deudas sociales del Estado, increíble, etcétera. Entonces a mí me parece que el papel del gobierno nacional en la consulta previa es un papel muy cómodo, es un papel, y vuelvo, insisto, yo no sé si porque trabaja en el Comité Internacional de la Cruz Roja, como muy neutral, en ese orden. Como si no fuera conmigo, ¿no? Como si no fuera conmigo, pero fue él el que estructuró el proyecto desde planeación o desde los ministerios para licitarlo o adjudicarlo o demás cosas. A mí me parece que eso hay que darle una vuelta, o 3 vueltas hay que darle a la consulta previa. La primera, la consulta previa debería hacerla directamente el gobierno nacional, y para ello antes de hacer la licitación, antes de hacer la adjudicación de una concesión, por ejemplo. De una concesión, antes de hacer eso, hágala con la licencia. Entonces, porque la consulta previa es un proceso, dentro de la consulta previa, claro, dentro de la licencia está la consulta previa. Claro. Entonces usted adjudique el proyecto cuando ya tenga con licencia ambiental, adjudíquelo
con toda esa conflictividad de restitución de tierras, con buena. consulta previa. Entonces, entregue los proyectos y usted encárgase de la consulta previa con las comunidades, porque las comunidades llegan a un proceso de consulta previa y, por ejemplo, La Guajira, bueno, usted viene a hacerme un proceso de consulta previa, aquí está el oleoducto que llega hasta Pereira. Entonces eso está funcionando, entonces el desarrollo, sí, desarrollo para los de Bogotá, desarrollo para los de la zona, pero ni siquiera de ese mismo tubo. A mí me parece una buena idea. Me dijiste que eran 3. 3. La segunda es que las consultas previas tuvieron un quiebre muy, muy fuerte en los territorios con la política del gobierno del presidente Santos de la reforma a las regalías, donde dijo el ministro de Hacienda que iba a tirar toda la mermelada sobre una tostada, y usted ve hoy en día en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Cali, Barranquilla, proyectos de regalías. La gran mayoría de proyectos se les están llegando a estas ciudades, estos lugares que tienen capacidad de formular los proyectos, de formular los proyectos, y donde se generan los impactos ambientales. No sería leal de parte mía, especialmente con el ministro de Hacienda de ese momento, porque yo era el viceministro general de Hacienda, que yo no dijera que yo fui parte de eso, y que de hecho nosotros hemos tenido conversaciones después donde dijimos, ahí hay una equivocación grande y eso hay que corregirlo. Y yo siento eso, ¿sabes? Siento que ahí nos equivocamos y eso hay que volver a plantearlo y a definirlo. Y la tercera, porque ya no creo que se nos está acabando y la el tiempo. tercera es que la Corte Constitucional ha dicho en varios momentos sobre la justicia retributiva, la justicia ambiental, donde generan los impactos. Entonces, ¿por qué no pensar desde la formulación del proyecto para evitarle problemas a las empresas, para generar ese problema entre empresas y comunidades? Porque el proyecto no se lo inventó las comunidades ni las empresas tampoco. Entonces ponen a las empresas y a las comunidades a pelear, y el proyecto fue pensado por unos sabios en Bogotá, en Planeación Nacional, de que esos proyectos generen desarrollo de las comunidades, pero no pueden seguir llegando estos proyectos que le genera beneficio, rentabilidad al país, y estamos de acuerdo con que eso genera riqueza, etcétera, etcétera, pero las comunidades siguen sin agua, siguen los proyectos eléctricos en La Guajira, en la serranía del Perijá, en toda esa zona, y no están interconectados. Todo el mundo goza del desarrollo, todo el mundo dice, ustedes se oponen al desarrollo, pero tenemos que aceptar ese tipo de cosas y no llega al desarrollo. ¿Y tú sientes que hay algún país donde eso se maneje muy bien en el mundo? Yo creo que se hizo una discusión profunda hace más de 18 años en Perú sobre la reglamentación de la consulta previa. Mira. Y nosotros la consulta previa no ha sido reglamentada en Colombia. Así es. Tenemos que llegar a un acuerdo de eso, ¿no? donde todos podamos estar allí, porque consulta previa y desarrollo no es el agua y el aceite. Yo creo que es el complemento para poder crecer como nación y como comunidades y como territorios. La consulta previa, como su nombre lo indica, es previa. Sí. Pero a través de la sentencia SU 123 del 2018 y la sentencia con 375 del 2023, la Corte Constitucional habla, para hacer justicia, sobre post-consulta previa. O sea, ya el proyecto está ejecutando, ya el proyecto está generando ganancias, etc. ¿Qué debemos hacer desde las empresas que usted es el vocero de ellos a través del gremio de la ANDI, para que la debida diligencia frente a la consulta y la posconsulta previa esté inserta en estos gremios y evitar conflictividades? Porque es mejor llegar a una consulta previa producto de una solicitud de debida diligencia de una empresa que sea obligada a través de un juez, de una sentencia. ¿Qué podemos hacer ahí al interior de las empresas? A mí me parece que tenemos que hacer muchas cosas todos. O sea, a mí me parece que para las empresas, y voy a decirlo claramente, para las empresas a veces es un mundo muy desconocido. Por lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, no saben cuántas comunidades le van a aparecer, lo que ha pasado, por ejemplo, con Sirius, que aparecieron 100 comunidades sobre el proyecto, eso ha sido un símbolo muy complejo, no se sabe para dónde va, ha habido como una falta de guía del Estado muy fuerte, no solamente para las comunidades, sino también para las empresas. Yo creo que también hay que trabajar con las comunidades. O sea, a mí me parece que a mí me gustaría muchísimo que uno pudiera sentarse con las comunidades y decir, oiga, ¿cómo hacemos para hacer una cosa que funcione? Que funcione para ustedes, que funcione para nosotros. Y yo te voy a decir una cosa, muchas empresas dicen en un momento dado, si no se puede, no se puede, pero dígamelo pronto. Lo que no podemos es pasarnos años y años y años tratando de sacar consultas previas para luego sacar o tener a la conclusión final de que no se puede hacer. Entonces a mí me parece que es un ejercicio en donde deberíamos
así como estamos conversando ahorita, tener una cosa mucho más abierta, mucho más transparente y que sepamos dónde estamos parados todos, que yo creo que hay muchísimo por hacer. Y eso sería el tipo de cosas que en Colombia deberían y podrían suceder en muchísimos campos. Podríamos comprometernos en algo. ¿Qué sería? De mis papás y mis abuelos me decían que uno puede tener diferencias en muchos lugares, pero uno no puede tener diferencias con los vecinos. Los que vivimos en los territorios, los que trabajamos con comunidades, las comunidades, los pueblos étnicos, la población campesina, etcétera, tienen que convivir con un nuevo vecino que llegó, ¿cierto? Entonces debe haber una muestra de amor en esa forma de relacionarse, en que seamos buenos vecinos. Entonces, claro, la empresa debe tener una buena política de vecindad, pero las comunidades que reciben a la empresa deben tener una buena política de vecindad entre las partes. Podemos hacer un acuerdo de vecindad entre las empresas y entre las comunidades que están allí. No tenemos por qué pelearnos los vecinos porque nos vamos a necesitar en cualquier momento, en cualquier situación que ocurra. A mí me parece una idea magnífica y yo creo que podemos trabajar en eso. Deberíamos. Hagámoslo. Bueno. Listo, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Lo mismo. Gracias a ti.